Hemos llegado al capítulo 13 de Hebreos, donde tras 12 capítulos dándonos enseñanzas doctrinales que están basadas en el Antiguo Testamento, pero que están de alguna manera o superadas o de alguna manera cumplidas en Jesucristo, en el nuevo pacto, quiere el escritor de Hebreos hacer algo importante. Quiere enseñarnos señales de madurez. ¿Eres un cristiano maduro? ¿Tienes la madurez que requiere y enseña el Señor Jesucristo? Y nos va a dar 4 ejemplos de Cristo mismo diciéndonos a cada uno de nosotros: imitadme, sed como yo. Y lo que hace, y vais a ver que cuando se trata de hablar del Señor Jesucristo, pues es muy extenso, y no sé si vamos a hacer 4 sermones precisamente, porque imitar a Jesucristo no es cualquier cosa. Imitar a Jesucristo es una frase muy bonita. Yo soy imitador de Jesucristo. Ya. ¿Y la carne que tienes? ¿A quién imita? ¿Y los pensamientos que tienen? ¿De quién son? ¿Y el corazón hacia dónde está inclinado? Y Cristo quiere de verdad hombres y mujeres íntegros. No hombres y mujeres que sí que deben de tener mucho conocimiento bíblico, intelectualidad bíblica, por decirlo de alguna manera, sino hombres que sepan aplicar ese conocimiento, vivir ese conocimiento. Eso es bien distinto. Eso es otra historia. Porque ¿cuántas veces he aprobado un examen porque aquí en la mente me lo sé, pero en la práctica no sé desarrollarlo? Y es vivir cada día. Lo que he conocido, ahora lo estoy aplicando. Y el escritor quiere hacer eso con nosotros. 4 cosas que Dios quiere y de hecho quiere exhortarnos a que lo hagamos. Dice en el 13:22, y así acaba, pero vamos a ver en un momento la primera exhortación que quiero mencionar aquí. Así acaba: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Después de 13 capítulos, dice, os he escrito brevemente, pero soportar la exhortación. Ahora, primera aplicación que nos da el ejemplo del Señor Jesucristo y quiere que lo apliquemos a nuestra vida. Hebreos 13, versículo número 9. El 9 es un versículo de introducción para luego del 10 al 14 ver esa primera aplicación que Dios quiere que veamos tras el conocimiento bíblico, tras la doctrina bíblica, que lo apliquemos a nuestra vida. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Primera idea de esa aplicación, fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahí está la idea. Por tanto, ahora versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Hacia dónde apunta tu vida, tu corazón, tu mente? ¿Apunta hacia el cielo? Porque todo lo que no sea apuntar hacia el cielo, estarás siendo terrenal, siendo algo que
no va a servir para nada. Se va a deshacer un día. Ahora, ese apuntar hacia el cielo es demasiado alto e imposible para el hombre. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ver que no tengo ciudad permanente aquí, sino que buscamos la porvenir? En primer lugar, el escritor nos advierte: cuidado de que no os dejéis llevar por cualquier falsa doctrina, versículo 9. Cuidado que hay muchos habladores y contadores de cuentitos, predicadores emocionales, y Dios dice, no, a la palabra. Y la palabra es Cristo. Y no se salga de Cristo. Imitar a Cristo, no a ningún hombre. Conocer su palabra y vivirla en vuestras vidas, porque no quiero que seáis tan solamente oidores, sino hacedores. El mismo Señor Jesucristo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuidado que no es cuestión tampoco de levantar un día en un culto mi mano y decir, mis padres son cristianos o yo asisto a una iglesia, porque algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, yo le diré, apartaros de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero si sabemos Biblia, ¿dónde está la aplicación de la Biblia en vuestros corazones? Y la aplicación no es, es que ahora me disciplino y antes fumaba y ahora dejo de fumar, por ejemplo. Antes bebía 10 tragos, ahora nada más que me bebo uno, ya está. Por ejemplo. No, el Señor dice, ahora déjame a mí vivir en tu corazón. Yo soy el rey de tu corazón, de tu vida. Yo soy el que dice sí, sí, y tú, carne, aunque se resista, el Espíritu manda en tu vida. Porque el que sirve a la carne, las obras de la carne le van a traer desgracia y perdición. Pero el que sirve al Espíritu y se deja controlar por el Espíritu Santo, es el poder del Altísimo obrando en él. Nada imposible hay para el que está en Cristo y deja a Cristo vivir en él plenamente. Ahora, estos judíos conocen mucho, y todo este libro de Hebreos viene aplicando el Antiguo Testamento y trayéndolo, o usando el Antiguo Testamento y aplicándolo, trayéndolo al nuevo pacto, viéndolo cumplido en Cristo y ahora aplicándolo al cristiano. Entonces dice el versículo 10, tenemos un altar. Anda, nosotros conocimos a Cristo y no sabemos de un altar, pero los judíos tuvieron un altar y tenían un altar. Y ese altar que los judíos tenían, venían los sacerdotes y esperaban que viniera cada uno de los pecadores que arrepentidos de su pecado, traían un cordero y se lo entregaban. Y el sacerdote le decía, pon tu mano sobre la cabeza del cordero. Ponía su mano sobre la cabeza del cordero, el sacerdote cogía el cuello del cordero y este cordero muere en tu lugar, es tu sustituto. Confiesa tu pecado y la sangre te limpiará de todo pecado. Te cubrirá, era en ese momento la palabra apropiada. Eso era la propiciación que se hacía en ese momento. Cubrir el pecado con la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así era, necesario. Pero tan malo es mi pecado que tiene que haber derramamiento de sangre. Sí, claro que sí, porque Dios es santo, santo, santo. Los seres santos que le adoran, que bajan su rostro, doblan sus rodillas, tapan con sus alas sus propias pies y cara, porque Él es santo, esa santidad es pura. No hay una mota de polvo, ni de mancha, ni de suciedad en Él. Y tú y yo somos desde la coronilla de la cabeza hasta las uñas de los pies sucios por el pecado, por nuestra propia carnalidad, por nuestros propios deseos, por nuestros propios hechos y por nuestros propios pensamientos. Somos pecadores. No habitará pecado en su presencia. Pero este Dios santo, 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 proveyó una solución
para la condenación del pecador. Condenaré su pecado, porque no es un Dios que hace caso omiso del pecado del pecador, sino condenaré ese pecado en un cordero. El cordero morirá en su lugar, porque la ley de Dios es contundentemente clara. La paga del pecado es muerte. Pero él buscó el cordero y fue hallado dentro del mismo seno de la Trinidad. La Trinidad dijo: ¿quién entregará su sangre por los hombres? Y no hubo ni un solo hombre en toda la humanidad que estuviera dispuesto a hacerlo. No podía tampoco. El único fue la segunda persona de la Trinidad. Él dijo: yo lo haré. Y desde antes de la fundación del mundo tomó la decisión de que esta humanidad, que el Padre le iba a entregar al Hijo, cuando se perdiera en su maldad, Él la rescataría, pagaría por su pecado, y otra vez el Padre, que recibiría esa bendición de la humanidad rescatada y lavada con la sangre preciosa, le entregaría al Hijo una esposa preciosa, limpia y sin mancha. La humanidad redimida, la esposa de Cristo. Si tú estás hoy aquí en la iglesia creyendo en el Señor Jesucristo y habiéndole entregado tu corazón a Él y has sido lavado con la sangre preciosa de Cristo, perteneces a la esposa de Cristo. Nada ni nadie te puede arrebatar de las manos del Señor. Pero esto fue necesario hacerse para que tú y yo tuviéramos estas ricas bendiciones. Dice en el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esos corderitos que traían y que eran sacrificados como sustitutos de los pecadores, cuando se derramaba su sangre, se ponía una parte de ellos en el altar y se quemaba, y otra parte se la quedaba el sacerdote. Entonces digo, al leer esto es un poco extraño, no encaja bien, pero había un sacrificio en el que no participaba para nada ningún sacerdote, ni el sumo sacerdote, que tenía que ver con ese sacrificio. Es el sacrificio, y lo voy a decir con el nombre hebreo y luego os lo traeré al castellano, sacrificio del Yom Kippur, el día de la expiación. Es el día del perdón, así es. En el Yom Kippur, una sola vez, esa es la fiesta más solemne de los judíos. La fiesta más solemne del día de la expiación. En el calendario judío es también llamado Día del Perdón y del arrepentimiento de corazón, del arrepentimiento sincero. Y es una realidad que, aunque la tengamos en nuestra inteligencia o en nuestra mente, si no ocurre de corazón en nuestra vida, no hay nadie que se pueda acercar a Dios. Solamente el compungido de corazón, el arrepentido de su pecado, solamente aquel que de verdad ha reconocido que está perdido, es el único que tiene acceso a la gracia de Dios. Y al final es la gracia de Dios quien obra en cada uno de nosotros. En ese día el judío ayunaba, en ese día oraba, en ese día se abstenía de todos los placeres físicos y se abstenía de trabajar. Era un día para Dios. ¿Se merece Dios un día de tu vida? ¿De 7 se merece uno? ¿De 7 días se merece uno? ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis cómo se llaman los días en el lenguaje judío? Pues se llama, solamente uno sabemos su nombre. El día de descanso, ¿cómo se llama? El Sabbat, que nosotros lo traducimos correctamente sábado.
Sabéis que los portugueses también aunque es sábado o algo así, pero es igual. Pero los demás días los hemos cambiado por las religiones paganas, por las tradiciones humanas, y lo hemos cambiado. Y hemos cambiado todos los días, pero los portugueses no han cambiado los demás días, los llaman igual que los judíos. ¿Sabes cómo le llaman al lunes en portugués? Ahí está, segundo día. Es el segundo día. ¿Por qué se llama el lunes segundo día? ¿Sabéis cómo le llaman al martes en portugués? Tercer día. En judío se llama así también. En Génesis capítulo 1 se llama así cada día. ¿Por qué llaman al lunes segundo día? Porque si el sábado es el último día en el cual Dios no creó, sino que descansó de la creación, el domingo es el primer día. Y aunque con la tradición y la religión se cambió a domingo, y ellos también lo llaman domingo al domingo, o domingo, algo así, pues, sin embargo, sí que se han quedado con todos los demás días. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que Dios quiere enseñarnos que todo el mundo sabe que 7 días son los 7 días de Dios. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo es el día de Dios, el Sabbat. Ahora, lo que estoy tratando de decir no es de poner el énfasis en el Sabbat, sino de poner el énfasis en que Dios antes pedía que guardaras el último día para Él y ahora quiere que guardes el primero para Él. Las primicias de la resurrección es Jesucristo. Este sacrificio que se hacía tenía que acabar en un día en que toda la gloria se le diera a Él, porque Él resucitó en ese día, el domingo nuestro. Y deberíamos de trasladar todo lo que Dios puso en el Sabbat al día del Señor. Eso es lo que significa domingo, día del Señor. La palabra domingo significa día del Señor. Entonces, guárdalo para Él, ora con Él, alábale a Él. Si de verdad quieres consagrarte a Él, ayuna para Él y, por supuesto, ten comunión con Él. Qué importante es. Ahora, volviendo otra vez, eso es una de las cosas que estaban teniéndose en cuenta en lo que es el pueblo de Israel. Pero ahora volviendo otra vez, en ese día de la expiación, que se celebraba una vez solamente al año y que el pueblo entero venía ante el sumo sacerdote, y ese día el protagonista no era el sumo sacerdote, el protagonista era el sacrificio que el sumo sacerdote iba a realizar, porque el sumo sacerdote cogía la sangre de un macho cabrío, habiéndose vestido con todas sus ropas sacerdotales de sumo sacerdote, que no son iguales que las de los demás sacerdotes, sino las de sumo sacerdote, en los cuales su propia túnica al final, o manto al final, tenía unas campanillas en el final de ellos. Cogía la sangre de ese macho cabrío y entraba al lugar donde estaba el propiciatorio, el arca de Jehová. Eso no estaba en el patio, tampoco estaba en el lugar santo, sino en el lugar santísimo donde nadie tenía derecho a entrar. Solamente una vez, y solamente una persona, el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, y solamente con sangre de macho cabrío que había sido puesto aparte. Entonces era llevado esa sangre, era rociado el propiciatorio, ese lugar estaba totalmente a oscuras
Y todo el pueblo estaba atento, porque era el día del perdón, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sacerdote antes se había purificado a sí mismo, ofreciendo un cordero por sus propios pecados, porque tendría que entrar puro en la presencia del Señor. Y entonces esa sangre la ofrecía en lugar de todo el pueblo. Si el sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba la sangre y salía vivo, todo el pueblo clamaba: ¡Gloria a Dios! Dios ha aceptado la sangre. Pero si el sacerdote entraba impuro, o Dios no aceptaba la sangre, esas campanillas que se oían cuando estaban, de repente, ¡bum!, se oía un golpe. Y ese sacerdote, dice la tradición judía, que incluso morían ahí mismo. Por eso el sumo sacerdote le ataban una cuerda al pie, para que si eso ocurría, entonces ellos se estirarían de la cuerda sin entrar ni siquiera allí para sacarlo fuera. Cristo ofreció su sangre preciosa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él, sí, fue sacado fuera del campamento, como el otro cordero, porque eran dos machos cabríos iguales y uno se echaba fuera y se tiraba fuera y se sacrificaba fuera. De hecho, dice la tradición judía que lo despeñaban desde una montaña hasta que caía abajo y moría. Así, el Señor Jesucristo fue sacado de la ciudad. Él no murió en el templo. Merecía hacerlo porque era santo, pero había cargado con tu pecado y con mi pecado. Y fuera de la ciudad, ¿sabes a quién se sacaba? Es en la puerta donde se sacaba fuera de la ciudad. Es la puerta donde estaba el vertedero de Jerusalén, donde constantemente había fuego quemando las basuras que estaban allí, donde se mataban a los criminales, que eran malos, asesinos y ladrones, personas que hacían daño. Allí se sacó el Señor Jesucristo. Y en un monte, quizás llevó el nombre porque precisamente había tantas calaveras, en el monte de la calavera. Allí se crucificó al Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Así que el Señor murió allí para cumplir la palabra de Dios. Y esto lo hizo Jesús de manera suprema en la crucifixión que ocurrió en las afueras de la ciudad. Así Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, nos dice. Y aquí vemos una analogía para los cristianos. Como el sacerdote del Antiguo Testamento no podía tener parte en los pecados del pueblo, por eso él mismo ofrecía sacrificio por él, así también el creyente debe y debemos, siguiendo al Señor, separarnos de los pecados del mundo. El Señor Jesucristo salió cargando con nuestros pecados, pero salir de la ciudad tuvo doble significado. Salió de la ciudad para salir de la religión, para salir de la mundanalidad donde estaban, porque la religión incluso, y esa era una de las cosas, por el mundo grecorromano que había invadido Jerusalén. Entonces el Señor Jesús se apartó y Él cargó con todos nuestros pecados. Y nos pide a nosotros que también nos separemos. Segunda de Corintios capítulo 6, por favor. Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a ver si llegamos a esa analogía para aplicarlo a nosotros. Segunda de Corintios capítulo número 6. Dice el versículo número 14. Está hablando a aquellos que dicen que han creído, han confiado y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Que dicen que han sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y les dice,
Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué bueno es ver que el Señor Jesucristo dice, yo salí del pueblo, salí del mundo, salí del pecado, pero salí para ofrecerme al Padre. Porque cargué con todos vuestros pecados, pero le di una ofrenda santa, le di una ofrenda limpia, mi vida entera. Me aparté para Dios, me sacrifiqué para Dios y me ofrecí para darle toda la gloria a Dios. Los que estuvisteis el domingo pasado por la tarde, al leer este texto, esto no es lo que hizo Lot. Lot se metió poco a poco acercándose al mundo y al final se vio dentro del mundo y no entendió la doctrina de la separación bíblica. Sepárate del pecado y del mundo pecador. Sepárate de este cosmos, ese sistema que está pervertido y está sucio. Y vive para el Señor. Así que los cristianos debemos de estar dispuestos a salirnos de este mundo. Dice el versículo, por esto hemos sido tengo que volver otra vez. Hebreos 13, versículo número 13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento. ¿Estás dispuesto a imitar al Señor Jesucristo, a entender la obra que hizo el Señor Jesucristo? Él lo hizo por ti y por mí. Moisés fue un ejemplo clave. En el capítulo número 11, versículo número 25 dice, escogiendo antes, está hablando de Moisés, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado, de deleites temporales, y esa palabra es muy importante. Aunque pienses que disfrutas algo del mundo, es temporal. Va a pasar. Los deleites temporales del pecado, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Quién es tu galardón? ¿Qué es el galardón para ti? El galardón es un premio, pero ¿es Cristo mismo tu premio? ¿O Cristo no te es precioso para ti? Cristo no es el deseado para ti. Cristo debe ser la máxima en tu vida. Ser como Cristo. Llegar a la estatura de Cristo. Tener comunión con Cristo. Vivir con Cristo. Disfrutar de todo lo que es Cristo y lo que rodea a Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Los cristianos no tienen nada en común con el sistema del mundo, deben separarse de él. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Eres soldado de Jesucristo? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres un cristiano? No te enredes con el mundo y con el pecado y con la maldad. Vive para Él. Por eso tenemos un nombre que tenemos que honrar, porque hemos recibido el nombre del nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo. No hay otro nombre mayor, ni lo va a haber nunca, que el nombre de nuestro Señor. Así que, qué bueno es ver esa obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Voy a explicaros qué es lo que quiere decir la doctrina de la separación
con las palabras del Señor Jesucristo que Él oró justo antes de que saliera al huerto de Getsemaní para ser apresado e ir a pagar tu pecado y mi pecado allí en la cruz del Calvario. Dice en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, esta es una oración del gran sumo sacerdote, que cumplió él como puro para presentarse delante de Dios y él como sacrificio. O sea, se cumplen las dos. El sacerdote purísimo, gran sumo sacerdote, que no es del orden normal de Aarón, sino del orden de Melquisedec, uno único y eterno. Y en segundo lugar, el mismo sacerdote es el sacrificio puro y perfecto, que no paga por un pecado, sino por todos los pecados de todos los pecadores que arrepentidos vienen a Él y reciben la gracia de Dios en sus corazones. Ahora, esta oración y estas palabras son crucialmente importantes. Dice el Señor Jesucristo en Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo. Estoy hablando de la doctrina de la separación bíblica. Sepárate del pecado, del mundo pecador y de que esa psicología y filosofía que el mundo quiere meter en tu mente y en tu corazón. Pero Él rogó y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Qué bueno es ver que el mismo Señor Jesucristo pensó en ti, y puedes poner en José Bernabéu y puedes poner el tuyo, tu nombre, y decir, y pensó y dijo, no, vas a estar a Cristo y no me lo voy a llevar enseguida al cielo, lo voy a dejar aquí en la tierra. Pero no quiero que salga de la Tierra, no lo voy a llevar a Marte, ni a miércoles, ni a jueves, no lo voy a llevar a ningún otro planeta, lo voy a dejar ahí en la Tierra. Pero quiero que en el mundo Él me deje a mí vivir en Él. Para que la gente cuando vea a José Bernabéu, y qué triste y me da vergüenza decirlo, vea a Cristo, no a José Bernabéu. Porque esta es la obra de Dios, que Él reciba toda la gloria. ¿Dónde más gloria se le podría dar a Dios si no es en Jesucristo? No hay nadie que le dio más gloria que Jesucristo y Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo, le demos toda la gloria a Dios. Para eso tengo que dejar a Cristo vivir en mí. Pablo lo dijo de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sal fuera del campamento y deja que te crucifiquen. Para Dios. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno es reconocer esa obra que Dios ha hecho por nosotros, que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que no te engañe el mundo, lo va a intentar. El escritor Juan, el apóstol Juan, ese apóstol amado que se sentaba cerca del Señor y que le amaba con todo su corazón y fue uno de los pocos que estuvo incluso en la casa donde se juzgó al Señor. Él escribió en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y dejó claro que debemos de llevar mucho cuidado de ser engañados por el mundo, porque el mundo nos quiere engañar y nos quiere arrastrar. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pregúntale a Lot, ¿qué vistes en Sodoma?
pecado. Bueno, es que ellos lo hacen, pero yo no. Pero no traigas a tu familia al mundo. No dejes que tu familia se pierda en el mundo. El mundo la va a engullir. No creo que ni su mujer ni sus hijas estarán en el cielo. Aunque Lot, viendo la nefanda conducta, viendo la mundanalidad que tenía a su alrededor, se abrumaba, dice la palabra de Dios, y se torturaba interiormente. ¿Cómo puede esta gente hacer esas cosas? ¿Cómo pueden matar niños? ¿Cómo puede acostarse hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿Cómo puede ser? Pero cállate, no vayas a ofender a alguien. Políticamente no es correcto decirlo. Entonces no importa, no se lo digo a mis hijos, dejo que mis hijos vivan donde quieran. Y así llegaron sus hijas a cometer incesto con él. El mundo estaba viviendo en ellos. Hermanos, tenemos que ir al mundo, pero no dejemos nunca al mundo entrar en la iglesia. Apartaos, dice el Señor, y yo seré vuestro Padre, vuestro Dios, vuestro guía, vuestro amigo fiel. Pedidme consejo, soy el todo sabiduría, omnisciente. Estaré con vosotros siempre, nunca os abandonaré. La separación verdadera es costosa. ¿Qué significa separación? Que no puedo vivir en pecado con una mujer, que no puedo vivir en pecado con un hombre, que no puedo tener un novio y una novia y acostarme cuando me dé la gana. ¿Qué quiere decir separación? Que le daré toda la honra y toda la gloria. Si pues coméis o bebéis, lo hacéis otra cosa, lo haréis para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir separación? Dios es primero en mi vida. Y entonces su palabra va a gobernar mi vida y mi corazón. Eso es darle la honra y la gloria con todo tu ser. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, dice la palabra de Dios. Y persecución incluso. ¿Sabéis por qué tenemos pocas persecuciones hoy en día? Porque tenemos poco valor para testificar. Porque tenemos poca valentía para darle toda la honra y toda la gloria al Señor allí donde me encuentre. Porque nos reímos de los chistes malos cuando nos los cuentan. Cuando sabemos, y digo malos porque no digo que sea un mal contador de chistes, sino un chiste que de verdad deshonra el nombre del Señor. Y es una blasfemia. Porque no tenemos el valor de llamar a lo santo, santo, y a lo impuro, impuro, y decir, no me voy a contaminar. Y si me contamino, me arrepiento, me pido perdón, no encubro mi pecado, lo confieso y me aparto de él, y le doy toda la honra y toda la gloria al Señor. Perdóname, nunca más. Para siempre tú serás exaltado en mi vida. Gracias por no abandonarme. Merecía que por mi pecado no me amaras, pero aún así me amas. Aún así me atraes hacia ti, pero me dices, vete y no peques más, como la misma mujer que fue hallada en pecado. Hónrame con tu vida, no me deshonres. Así. Por eso termina en Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, hablando de la doctrina de separación. Segunda de Corintios, capítulo 6. Hemos leído los primeros versículos y dice el final. ...17 y 18. Si tú te consagras para el Señor, le das tu vida en las manos al Señor, y Él es el Rey de tu vida, dice el Señor, 2 Corintios 6, 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso.
¿Entiendes que es todopoderoso? ¿Hay algún poder por encima de Él? Incluso el mismo Satanás lo reconoce y lo llama el Altísimo. No hay nadie más alto que Él. No hay nadie más grande que Él. Él merece toda la honra y toda la gloria. ¿Se la darás hoy a Él? Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce que Él en la cruz pagó por tus pecados para perdonarte y limpiarte. Y entrégale tu vida en sus manos. Le pertenece. Por creación, porque Él sostiene tu vida viva y por redención. Reconócelo en tu vida. Vamos al Señor en oración. Amado